Creo que los médicos a veces tenemos la suerte de poder ayudar directamente, ¿no? Yo originalmente soy de Siria y para mí es un país conocido, pues tuve la oportunidad de ir a Siria, a un hospital de campaña durante 2 meses. Y bueno, fue una experiencia muy dura porque al final pues, era ir a un país en guerra. Yo lo resumiría con que fui con la intención de ayudar, pero al final sentí que los que me ayudaron fueron ellos a mí. Nunca olvidaré, la gente entraba pues, con los hijos en brazos, desangrándose, a veces pues, meados encima, llenos de polvo y sangre, y algunos de ellos estaban muertos, y el ver ese sufrimiento, pues un poco volví con la idea de que bueno, somos afortunados, pero también hay que saber valorar lo que tenemos, y yo creo que hay que ayudar a la gente en la medida de lo posible, ¿no? Assalamu alaikum, hola, paz sea con vosotros. Mi nombre es Hossam Eddin, aunque todo el mundo me conoce por Sami, que es un nombre mucho más pronunciable. Y nada, simplemente pues comentar que yo nací en Damasco por casualidad. Mi madre se quedó embarazada aquí en España. Vine a España siendo un bebé. Mi primera infancia fue en San Sebastián, País Vasco. Luego ya mi segunda infancia y la adolescencia fue aquí en Madrid. Luego fui a Valladolid a estudiar la carrera. Y por último volví a Madrid para estar pues, más cerca de mi familia principalmente. Bueno, pues sí, efectivamente la adolescencia es un periodo convulso para todo el mundo, ¿no? Para todo adolescente. A eso se juntó, digamos, la separación de mis padres, que la hizo más difícil, pero sobre todo hubo un factor que yo creo que hizo que mi vida pues, diese un giro de 180 grados, que fue los terribles atentados del 11S, ¿no? Un avión se ha estrellado esta mañana contra las Torres Gemelas. El 11 de septiembre de 2001 yo tenía 15 años y ese atentado terrorista sin precedentes hizo que de repente pues, hubo una especie de focalización sobre los musulmanes. Por la televisión empezó a salir cosas muy malas, ¿no? sobre pues, los musulmanes, que si terrorismo, que si machismo, que si violencia, todo tipo de cosas negativas. Y claro, yo con 15 años no me había hecho grandes preguntas en la vida, pero de repente veía que incluso mis amigos a veces gastaban bromas un poco pesadas conmigo y me hizo replantearme las cosas, ¿no? Me sentí como en una encrucijada. Era o renegar totalmente de esa parte de mí o volver a replantearme las cosas haciendo preguntas, ¿no? de quién soy, por qué estoy aquí y qué tengo que hacer, ¿no? Y entonces eso pues provocó que yo tenía que cambiar de rumbo, porque al final me di cuenta de que el Islam dice todo lo contrario, que uno tiene que ser buena persona, que tiene que adorar a Dios, pero siendo buena persona, tratando bien a la gente, siendo una persona útil en la sociedad. Y digamos que ese periodo convulso que al final terminó terminé repitiendo cuarto de eso y era un poco, digamos, una persona un poco problemática y siempre estaba en la calle, un poco gamberrillo. Hubo una serie de factores que me hicieron cambiar, ¿no? Conocí a musulmanes que me parecieron pues, gente ejemplar, realicé mi segundo viaje a Siria en mi vida y luego también empecé a leer libros, ¿no? Y empecé sobre todo a buscar autores musulmanes porque me di cuenta que uno, si tenía que buscar respuestas, tenía que preguntar a los especialistas. Es como si uno quiere aprender medicina, pues no va a preguntar a un curandero, porque el curandero le va a hablar erróneamente de la medicina, incluso le puede hablar malamente, es decir, darle una idea totalmente equivocada, ¿no? Pero bueno, leyendo un poco, pues bastantes libros, me di cuenta de que al final tenía que cambiar el rumbo de mi vida, ponerme a estudiar, intentar mejorar mi carácter, intentar pues tratar bien a la gente, y eso poco a poco hizo que remontase una etapa pues que al final fue un poco mala, la verdad. Realmente pues a mí siempre me había apasionado el tema del quirófano, porque me daba cuenta que en el quirófano se producía una especie de agresión al paciente que provocaba una serie de cambios muy rápidos en la fisiología, y que allí tenía que haber un médico que controlase todo ese proceso. Primero, que el paciente no se enterase, y segundo, que controlase todos los cambios que pueda haber que pongan en riesgo para la vida del paciente, ¿no? Porque al final el paciente va a recibir una especie de puñalada de forma programada,
y el anestesista, aunque nos llamamos anestesistas, realmente no somos solamente los que ponemos la anestesia, sino que es una especialidad global, somos el médico de quirófano y es el que se encarga de cuidar a ese paciente y que luego se despierte sin acordarse de nada de ese episodio violento, porque es un episodio, digamos, es una agresión, por supuesto, para corregir una anomalía corporal, pero bueno, y sobre todo que además no tenga dolor, o por lo menos tenga el menor dolor posible en las horas posteriores a la cirugía. Yo siempre he pensado que, evidentemente, el crecimiento profesional no tiene que ser en detrimento de la vida personal. Yo creo que debemos establecer una serie de equilibrio. Últimamente vivimos en una época donde la gente se centra mucho en su actividad profesional y dedica todo su tiempo y todo su esfuerzo a ello y deja aparte la vida personal, y van pasando los años de forma rápida, no nos damos cuenta, y entonces pues nada, pues también un poco siguiendo lo que nos enseña, ¿no? La religión, pues intenté un poco reservarme y tener paciencia hasta que encontrase la persona adecuada. Y si me permitís, me gustaría aprovechar que también muchas veces se nos acusa de machistas, y es verdad que hay un poco de machismo en algunos musulmanes, no en el Islam, sino en algunos musulmanes. Es un tema cultural, y muchas veces como que se enseña o se educa a la mujer de que se tiene que reservar, pero el hombre tiene como libertad, y no, el hombre también tiene que reservarse, y eso tenemos que hacer hincapié, ¿no?, en los jóvenes, de que los chicos pues también tienen que respetar a las mujeres y tienen que intentar tener paciencia y, por supuesto, ser realistas. No hace falta esperar hasta los 30 años y tener la vida totalmente perfeccionada para casarse. Hay que buscar la pareja desde pequeño y establecer una relación estable. Y gracias a Dios pues conocí a mi mujer. Hace poco hicimos 10 años de casados. Ahora tengo 34 años, nos casamos jóvenes, yo tenía 24, ella 19, y gracias a Dios pues ha ido todo bien. Tenemos 3 hijos y yo creo que se puede compaginar perfectamente el tener una vida profesional más o menos buena con una vida personal pues aceptable, ¿no? En principio yo creo que no suele afectarme. También tengo que ser honesto y reconocer que trabajo en un ambiente que no requiere un gran esfuerzo físico. Sí que es verdad que requiere muchas horas de trabajo, a veces tengo que llegar a trabajar 14 horas al día, a veces incluso 24, eso ya es más excepcional, pero el trabajar 14 horas es normal. No afecta a mi rendimiento. Yo creo que el mes de Ramadán tiene un objetivo, bueno, tiene varios objetivos, ¿no? Por supuesto, adorar a Dios, sentir lo afortunados que somos ante mucha gente en el planeta que no tiene que llevarse a la boca, aunque parezca increíble, pero también un objetivo muy importante es el aprender a sufrir, y al final uno tiene que sufrir en el mes de Ramadán y aprender a controlar ese sufrimiento, y mucha gente hace la trampa de no trabajar o cogerse vacaciones o dormir de día y estar despierto. Al final eso no sirve. Al final lo que queremos es fortalecer nuestra voluntad, ¿no? Y eso se consigue pues con un poco de sufrimiento para controlar nuestro instinto, ¿no? Y salir del mes pues un poco fortalecidos. Bueno, pues también un poco, al final todo tiene relación, digamos, con lo que nos enseña la religión, de que el mensajero de Dios dijo que ninguno de vosotros es creyente hasta que desea para los demás lo que desea para sí mismo. Entonces, al final, uno tiene que tener un poco de vocación de ayuda humanitaria. Creo que lo mínimo que podemos hacer es el meternos en ONGs, y creo que los médicos a veces tenemos la suerte de poder ayudar directamente, ¿no? Y en 2013, pues aprovechando que pues yo originalmente soy de Siria y para mí es un país conocido, pues tuve la oportunidad de ir a Siria, a un hospital de campaña durante 2 meses, y bueno, fue una experiencia muy dura, porque al final pues era ir a un país en guerra, pero bueno, fui a una zona relativamente tranquila donde no había radicales, tampoco había muchos bombardeos, pero bueno, sí que de vez en cuando llegaban heridos de guerra, y yo lo resumiría con que fui con la intención de ayudar, pero al final sentí que los que me ayudaron fueron ellos a mí, porque me di cuenta de que los problemas o los cambios de ánimo que tenemos aquí a veces con pequeños problemas son muy relativos
comparado con otros sufrimientos que hay en el planeta, hambrunas, guerra, pues el ver a la gente. Nunca olvidaré padres que traían, porque claro, las ambulancias ahí eran muy limitadas, la gente entraba pues con los hijos en brazos desangrándose, a veces pues, permitidme la expresión, pero estaban meados encima, llenos de polvo y sangre, y muchas veces te los tiraban ahí en la camilla o incluso en el suelo porque no había sitio, y algunos de ellos estaban muertos, y el ver ese sufrimiento, pues un poco. Volví con la idea de que bueno, somos afortunados y creo que hay que contar al mundo de que por supuesto los problemas de aquí, pues también cada uno tiene sus problemas y hay que buscar soluciones a los problemas de aquí, pero también hay que saber valorar lo que tenemos y yo creo que hay que ayudar a la gente en la medida de lo posible, ¿no? ¿Podrías contarnos cómo has vivido la pandemia COVID desde dentro de un hospital? Pues la verdad es que me recordaba mucho a cuando estuve precisamente en Siria. Fue una experiencia dramática. Yo la verdad es que me da mucha rabia cuando oigo hablar a los negacionistas porque no han vivido lo que es recibir a un paciente. Yo como anestesista, y bueno, todos mis compañeros anestesistas, tuvimos que cerrar los quirófanos. El hospital en el que trabajo hizo una gestión espectacular de transformar tanto el sitio de quirófanos como el personal de quirófanos, desde médicos hasta auxiliares, pasando por enfermeras, transformar todo eso en una UCI improvisada, y el recibir a un paciente de no muy mayor, quizá 50 y tantos, 60 y tantos, recibirle que no podía respirar como si hubiese terminado una maratón, ponerle la mascarilla y decirle, venga, intenta pensar en algo agradable, seguro que nos vemos en unos días, y el paciente que te diga, yo no creo que salga de esta, y ver cómo muchos no salían de esa, fue una experiencia pues muy dura. Yo me quedaría sobre todo con el esfuerzo que hicieron todos mis compañeros sanitarios, desde médicos y cirujanos que ayudaban incluso en lo que podían de trámites burocráticos, hasta el personal de limpieza que se exponía al más alto riesgo limpiando pues todos esos sitios que al final están contaminados, pasando por supuesto por la enfermería, el buen ambiente que hubo entre nosotros, la gente dio lo mejor de sí y fue una experiencia pues impresionante. Yo me quedaría sobre todo pues eso, en general con una gestión buena, por lo menos desde el punto de vista de puertas hacia adentro, ¿vale? Y luego pues tuve la oportunidad de trabajar en dos sitios diferentes. Uno de ellos estaba a las afueras de Madrid, y tampoco olvidaré lo que era ir por una carretera que normalmente está llena, pues en esos momentos de la primera ola totalmente vacía, los checkpoints de la Guardia Civil que me recordaron también a los checkpoints de la guerra, ese momento de tensión de someterte pues a un control por los agentes de la autoridad, pues también pues fue bueno, pues bastante duro, y en conclusión pues simplemente yo creo que se han hecho las cosas lo mejor posible y espero que la población pues haga un último esfuerzo, y seguro que de esta salimos. Pues yo les diría que tenemos que sentirnos españoles musulmanes. Una cosa no quita la otra, ¿vale? Hay gente en todos los sitios que intenta dividir, que intenta crear muros, que intenta crear fronteras. Yo creo que cuando uno se pone a pensar fríamente, al final se da cuenta, o sea, lo que nos une es mucho más de lo que nos separa o nos diferencia. Y al final, pues como musulmanes, yo creo que tenemos que ser gente integrada. Eso no significa que uno tenga que ser totalmente similar al resto. Uno, gracias a Dios, vivimos en una democracia que nos da la libertad de conservar nuestra fe y practicarla en privado. Y eso pues es totalmente compatible con ser una persona útil para la sociedad, una persona que aporte su granito de arena. Por supuesto, nadie es perfecto, pero bueno, tenemos que intentar dar un buen ejemplo, ser gente pues cívica, y al final todos los trabajos son importantes, pero bueno, intentar estudiar lo máximo posible y pues al final pues convivir de la mejor manera posible. Intentar cambiar un poco la mala idea que lamentablemente todavía algunos tienen de nosotros.